Computadora. ¿Tú me escuchas bien? Muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Hola Arminda, buenas tardes. Yo muy bien y te veo también a ti muy bien. Sí, ya de vuelta aquí. Ya, Mira, yo creo que todo el mundo conocemos a aquellas personas que hablan sin pensar, que primero hablan, luego piensan, hablan sin filtro. Lo primero, gente que dice no solo caer bien a la gente, porque yo soy de la que suelto las cosas sin pensar. Primero la sinceridad antes que nada. Bueno, yo creo que conocemos a mucha gente así, ¿no? son dichos que la conocen como la persona sincera, ¿no? Porque hoy es Exactamente. ese nuestro tema, ¿no? Sí, sí, que dice yo no tengo pelo en la lengua o no me corto ni un pelo, yo soy así, digo lo que pienso. Precisamente vamos a estar hablando de las personas que hablan sin pensar, ¿no? Que ese es sincericidio. Pero bueno, vamos a hablar primero de la sinceridad, que eso es algo muy positivo para introducir el tema. ¿Qué te parece? La verdad que sí, porque ¿quién no quiere una amiga sincera? Simplemente que muchas veces las personas confunden lo que es sinceridad y lo que es más allá de lo que es la sinceridad, porque la sinceridad en sí es un valor personal. ¿Y en qué consiste? En decirle a la otra persona aquello que corresponde decirle, pero siempre pensando en la otra persona que puede sentir, cómo le puede caer, si le benefician algo o no. Ujú. Si es que realmente le beneficia, pues entonces vamos a aceptarlo como sinceridad, porque de lo contrario, pues estamos entrando en un terreno en que es más bien ofensa antes que sinceridad. ¿Qué te parece a ti? Claro, es que cuando el exceso de sinceridad ya llega a suponer como un problema a la hora de interactuar con otras personas, ya no es una sinceridad positiva, ¿no? Ya es una Ya no sinceridad, construye. sí, es una. También hay que entender que muchas veces hay personas que utilizan la sinceridad supuestamente a nombre de la sinceridad, entre comillas, para muchas veces atacar. Pues Y sí, muchas pues sí, es veces, así. Así muchas como veces, muchas cosas se hacen en nombre del amor, en nombre de la sinceridad también se dice un montón de cosas que no corresponden y que más bien lo que hace es inestabilizar emocionalmente a la otra persona. Yo he escuchado muchas frases al respecto, por ejemplo, una que decía, tú sabes lo sincera que yo soy. Yo soy una persona muy sincera que digo lo que pienso. Y la persona que lo estaba escuchando lo mira, se calla y luego dice, pues yo te digo que no sé si correspondía que me dijeras, porque no estoy preparado para afrontarlo. Fíjate, claro. entonces, ¿qué pasa? En nombre de la sinceridad, a veces decimos más cosas de lo que debiéramos decir. En Mm, cambio, si tú eres realmente sincera, te pones en el zapato de la otra persona. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cuál es el momento más propicio en el que le puedo decir una cosa? ¿Cómo le puedo decir? ¿Hasta dónde le puedo decir? Eso es fundamental. Porque quieras o no, necesitamos una persona que nos diga ciertamente aquello que corresponde que nos digan, porque todos cometemos errores, todos tenemos dificultades muchas veces a la hora de relacionarnos y necesitamos aclarar algunas cosas, pero de ahí a machacar, mm. porque esa es la palabra, de ahí a machacar, la verdad las cosas que no aporta nada. Al contrario, la persona que se cree sincera al final se queda sola. Por ¿Por supuesto. qué? Porque nadie quiere sentirse machacado constantemente y que tenga la excusa de que ella es una persona sincera, entre comillas. Claro, es que la persona que digamos que padece esto de alguna manera, o sea, que una persona sincericida, por así decirlo, ¿no? Sí, Parte de una creencia errónea de pensar que ser demasiado sincero o sincera, ¿no? Equivale a ser buena persona. Y estas personas creen que pueden expresar
todo lo que se le venga en gana, sin pensar, sin ponerse en lugar de la otra persona. Y muchas veces, como lo que dices tú, muchas veces es mejor quedarse callado. Y lejos de representar un valor, lo que muchas veces detrás de estas personas se esconde es la falta de empatía y también la falta de habilidades sociales. Pues sí, la verdad que en su gana de demostrar ciertos valores, ganarse espacio a través de sus valores personales, pues lo que está haciendo es meter la pata. Porque, como digo, siempre y cuando aporte beneficio a la otra persona, lo podemos decir. Y es más, tienes que tener en cuenta, Arminda, que no todos estamos habilitados para ser sincero con las personas. Mm, ¿Por qué? Tienes que tener cierto grado de confianza con esa persona, de tal manera a que tú le puedas decir, mira, esto ha sucedido y qué te parece si mejoramos en este aspecto. De lo contrario, va a suceder esto, las consecuencias van a ser estas. Entonces es diferente que decir, es que tú eres tal cosa y es que tú no actúas de esta manera, lo deberías de hacer así, lo deberías de hacer así. Al final, lo que quiere es inmiscuirse en el procedimiento, en la conducta, en la actitud de la otra persona. claro, como un ataque, detrás Es de un la ataque, supuesta sinceridad. directamente es un ataque, Sí. es un Y ataque. y es tan importante saber cuándo la verdad no es útil. Entonces, cuando la verdad no aporta valor, como decía del principio, ¿no? En el caso de la sincericida, ¿no? Sí, Eh, estas personas que todo el tiempo está diciendo supuestamente lo que piensa, sin sin ponerse en el lugar de la otra persona, si la otra persona está dispuesta a escuchar esa verdad. Muchas veces, mira, esto también se suele ver mucho, no sé si tú también has tenido experiencia en esto, en los hospitales, por ejemplo, que muchas veces alguna enfermedad grave que muchos médicos no tienen ni un tacto a la hora de decirte, por ejemplo, un diagnóstico. Fíjate, ya, que sí, puede es verdad. ser que es mejor saber la verdad, ¿no? Siempre la verdad sale a luz, pero claro, hay momentos. Muchas veces, pues una persona que va al médico y tiene una enfermedad grave, hay médicos que te sueltan así. Te quedan pocos días prácticamente, pues sin ningún tacto. Ya, ya, ya. Te ¿Ya lo sueltan. les parece normal todo aquello o están tan inmiscuidos en su actividad, en su preocupación en cuanto a la profesión, que de Claro. repente lo largan de una vez por todas? Siempre es importante, sobre todo en los diagnósticos, que Ujú. esa sinceridad se manifieste mirando el dolor de la otra persona, porque en los hospitales lo que vemos eso, es mucho Claro. dolor por lo que está pasando. Entonces, ponerle una pizca de esperanza a un diagnóstico negativo, yo creo que es una forma de apaciguar un poquito esas aguas que realmente sirven en ese momento, porque aunque luego después de una hora, 2 horas le diga, bueno, este tratamiento no ha funcionado y esperemos que sea lo mejor, ya está. Pero que te digan, mira, estás con un cáncer de último grado, te vas a morir en 8 días y esto, lo otro, yo creo que eso es fulminante, no para el enfermo precisamente, sino para la gente que está alrededor de ese enfermo. Y en muchos aspectos en la escuela también se da ese problema. Sí, Cuando el maestro le dice a los padres, es que es un niño que tiene un retraso en tal cosa. No es un retraso, cada uno tiene una forma de aprender, claro. pero El bueno, esa proceso es falta de diferente en cada tacto, niño. sí, esa falta de tacto lo lleva a ubicarle a los padres en una situación triste. ¿Por qué? Claro, Porque al todos queremos que etiquetarle al nuestros hijo, hijos, muchos sí, profesores lo todos etiquetan tenemos la directamente. ilusión de que nuestros hijos están haciendo lo mejor, que nosotros estamos haciendo lo mejor también con ellos y que te salga un resultado de esas y sin ninguna precaución al hablar, pues Mm, bueno, esa sinceridad realmente se llama sincericidio, porque realmente no aporta nada. Si por ejemplo dice el profesor, vamos a buscar la manera
de que este niño preste más atención o se enfoque más en lo que está aprendiendo, entonces, claro, hay una alternativa, ¿verdad? Entonces, esa sinceridad sí vale. ¿Por qué? Porque está abriendo una oportunidad de otra manera, una posibilidad de que ese niño aprenda y que realmente se beneficie con el aprendizaje a nivel de los otros chicos. En el colegio, en el hospital, entre los amigos mismos, es cuando más duele, cuando te dicen, ¿por qué? Porque ya te conocen y te largan toda entera y a veces no es tan así, ¿no es cierto? Por supuesto. Y es que esto se da en diferentes ámbitos. También solemos ver mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Que muchas veces pecan de honestidad o de sinceridad y puede herir a la pareja. O sea, que cuántas veces escuchamos pareja que empieza a contar o a comparar a lo mejor tema íntima, contar lo que pasó con su pareja anterior y empezar a comparar en nombre de la sinceridad o a lo mejor, no sé, pues yo tuve un paciente que me comentó que le molestaba mucho de su pareja porque pues hacían comentarios como es una persona que supuestamente, bueno, que es muy sincero, sin filtro, y que un día se fue con una amiga y le dice, qué guapa está tu amiga, si no estuviéramos juntos, Vaya, sí, vaya sinceridad, ¿eh? claro, claro, o sea, que si no estuviéramos juntos, pues porque Es estoy, una llamada de atención antes que una sinceridad, porque a lo claro. mejor quiere que su mujer esté a la altura de la otra persona. Y Está bien, entonces, con esa pues estas intención. personas se defienden diciendo, bueno, ya sabes que yo digo lo que pienso, no puedo callarme. Y esa es la herramienta de los sincericidas, que Claro, siempre están diciendo supuestamente la justifican. verdad y lo que piensan, pero no piensan de que pueden estar errados, ¿eh? Porque hay que ponerse en el zapato del otro para entender precisamente lo que está aconteciendo en la vida de la otra persona. Es más, muchas veces eso es un problema también de autoestima, Mm, que por darse esa tranquilidad a sí misma, pues piensa que el otro tiene defecto y ella lo está captando y se lo tiene que decir. ¿Para qué? Para que ella misma se sienta de que no está tan mal como realmente se está sintiendo. Pero claro. es un error. Muchas veces más que sinceridad para mí es falta de respeto. Sí, se Muchas convierte veces en eso, cuando la sinceridad hace daño, ya no estamos hablando de una honestidad sana, de valores, sí. ya es falta de respeto, ¿no? Hacia la otra persona. Pues sí, También, por ejemplo, pues hay personas que dicen, o sea, que muchas veces se malentiende la sinceridad con la mala educación. Muchas veces hay una línea muy delgada entre ser muy sincero y ser maleducado. Por ejemplo, personas que, pues, hay casos de que, yo qué sé, a lo mejor tú, no te llevas bien con tu vecina, ¿no? Y sales del ascensor y no le saludas, porque como yo soy así, como no me cae bien, pues yo no le saludo, pues yo creo que un saludo no se le niega a nadie, ¿no? O sea, que una cosa es saludarle y decirle, ay, qué gusto me da verte y tal, o sea, eso ya es ser falso, ¿no? también. Pero buenos días o buenas tardes. Pero es que hay gente así que realmente, pues como no me cae bien, pues directamente, pues ni te saluda. Ni te mira, ni te mira. Mira, sí, 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 sí. la verdad que en nombre de la sinceridad, así como en el nombre del amor, se ha hecho muchísimas cosas, se hacen muchas cosas. Y mira que la sinceridad en la misma empresa es Mm, fundamental, porque una cosa es que diga, en esta empresa practicamos la sinceridad. Magnífico, es un valor, pero que venga alguien y te diga, es que tú no trabajas así, es que tú eres así y asado, no produce lo que tiene que producir. Si es que se lo dices bien con sinceridad, a lo mejor la otra persona dice, sí, tendrá razón, a lo mejor no estoy produciendo como debería y lo toma realmente como un punto a corregir. Pero depende mucho de cómo, de cuán sincera es la otra persona como para echarle un machacazo, ¿eh? Y entonces, mm, lógicamente, se convierte en sincericidio, porque en vez de ayudar, está haciendo daño. por supuesto. Por eso Sí, es que es tan importante las mentiras piadosas.
siempre y cuando sea mentira piadosa por no dañar a la otra persona, pues yo creo que hay que seguir practicando, ¿no? Aunque sea una mentirilla, ¿no? ¿Quién no ha dicho alguna vez alguna mentira piadosa? Pero sí que, las personas que siempre dicen las cosas sin pensar en las consecuencias, pueden llegar a hacer mucho daño, porque no miden y más que sincera, muchas veces, pues, peca de imprudencia. Imprudente, exactamente. Hay mucha imprudencia porque no mide hasta dónde puede afectar a la otra persona y si la otra persona está en condiciones de afrontarlo o de seguir escuchándola. Como te dije Claro, anteriormente, hay personas que quedan solas. ¿Por qué? Por su extremada sinceridad, porque ve todos los defectos de las otras personas sin autoanalizarse. por Tenemos que mirarnos un poco también nosotros hasta qué punto estamos realmente siendo sinceros y hasta también qué es como un punto. exceso de egoísmo, o sea, que en nombre de Sí, la es que sinceridad. juegan muchas cosas en el tema. La persona sincericida tiene que tener algún inconveniente y por eso es importante autoanalizarse un poco hasta qué punto vale mi sinceridad, Mm, hasta qué punto tengo el derecho y la confianza de decir lo que digo, de decir lo que pienso y todo lo que pienso. Porque a veces es mejor no decir todo lo que piensas. mm. Dilo, pero no lo digas todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa cola que le pones al núcleo de lo que dices ya no hace falta. Por supuesto. Y es muy importante también, pues, que las personas que nos están escuchando en este momento también que podamos darle algunas herramientas, ¿no? De cómo evitar el sincericidio, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que piensen, ¿no? Que antes de compartir una información, que mire primero si no va a causar daño a la otra persona. Que corrobore la veracidad. Exactamente, Sí, que no va a causar daño, comprobar que la otra persona también esté preparada para poder gestionar, porque como dijimos, muchas veces la persona no está preparado para gestionarlo, entonces es mejor no decirlo. Y también es importante, pues, buscar el momento adecuado y el lugar adecuado. Muchas veces una cosa tan importante no le puedes soltar así de repente, ¿no? Entonces hay que buscar el lugar, el momento, sobre todo ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Y y la valorar empatía. Sí. cómo se sentiría, ¿no? Porque hablábamos que aquí se juega mucho la empatía. Personas sin ninguna empatía suelta la verdad porque dicen yo con la verdad por delante, aunque dañe, aunque luego duela. Analizar también qué se busca transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que se busca transmitir detrás de esa verdad de las ¿Cuál personas? es el objetivo de esa ¿Cuál es el sinceridad? objetivo? Exactamente, como decíamos, que muchas veces la verdad puede tener como doble filo. Pues sí, y hay que tener cierta astucia en determinado momento en saber distinguir cuál es la que mejor va a aportar en esa persona y en el vínculo, en la relación. Entonces, fíjate que todo lo que sea valores hoy en día se están volviendo de doble filo. Mm, ¿Por qué? Porque van de un extremo a otro. Y como todos estamos queriendo hacernos notar en determinada forma, es como recurrimos a la sinceridad para decir lo que pensamos y hacer que la otra persona quizá se vea a lo mejor menos que nosotros. Pero eso no es real, eso no es que real. se sienta acomplejado, acomplejada. Pues sí, hay mucho acomplejado y realmente el beneficio de la sinceridad ya no es el mismo desde el momento de que Está causando daño. recurrimos, sí, recurrimos a ciertas cosas que pueden hacer daño. Eh, yo creo que la sinceridad no tiene que pasar de moda, pero sí hay que cuidarla, hay que cuidar la forma de utilizarla, que Claro. realmente sientas esa necesidad de ser sincera, que la otra persona merezca tu sinceridad y aporte algo para la otra persona.
eso que quieres decir. De lo contrario, más Estamos vale, hablando siempre y cuando la verdad aporte, porque muchas veces se calla las cosas importantes como la infidelidad, por ya, ejemplo. eso que ¿Entiendes? está de moda. La infidelidad de años y en otras cosas no se corta ni un pelo, ¿no? Pues sí, Entonces, claro, hay cosas que no se puede callar, que es mejor decir la verdad, aunque duela en este caso, ¿no? Siempre es mejor la verdad. Pero estamos hablando en este caso de las personas sin filtro que dicen las cosas sin pensar, que primero hablan y luego piensan, que hablan para dañar, que no miden las consecuencias. que hablan para dañar. Es que al final ser sincero, decir la verdad sin dañar al otro, es todo un arte, porque Sí, se trata de ser asertivo. y Es, ser asertivo es justamente mirar hasta dónde puedes contar o decir o es, pedir lo que quieres pedir. pues, Eso realmente es ser asertivo, sin hacer daño a la otra persona, entender lo que la otra persona siente, de tal manera a aportar algo que beneficie. así es, Carmen. Pues mira, yo no tengo nada más que agregar. Tenía una frase que con la que quería despedir este programa. No sé si tú quieres agregar algo más. Y Pues mira, Milda, que la sinceridad es cosa de todos los días. Nuestros oyentes estarán relacionando sus momentos de sinceridad, su necesidad de sinceridad y todas esas cosas en este momento, porque muchas veces no le prestamos atención. mm, Entonces digo que vale ya lo que hemos comentado y que esperamos que sea útil para las personas. muy bien, pues entonces yo voy a leer esta frase como despedida y ya luego despedimos a las personas que nos están siguiendo desde esta plataforma. ¿Qué te parece? Sí, pues te escuchamos. Muy bien. Pues esta frase es de Bernard Meltzer y dice, antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es cierto, es bueno, es necesario, es útil. Si la respuesta es no, tal vez lo que estás a punto de decir debería dejarse sin decir. Y bueno, Estupendo. pues con esto despedimos este programa. Hasta la próxima, Pues Carmen. hasta la próxima, Arminda.